Bienvenidos a la continuación del capítulo 3, parte 2, suelos y su fertilidad. Yo soy Eduardo Guillermo Canudas Lara, especialista en manejo de forrajes y administración pecuaria. Nos habíamos quedado hablando de la importancia del reciclaje a través de las excreciones al suelo como un factor indispensable para que los sistemas de producción animal sean sostenibles y rentables. Esto no fuera posible si las excreciones no quedaran bien distribuidas en los potreros, y la única manera de hacerlo es con un manejo intensivo del pastoreo. En un rancho con manejo intensivo del pastoreo, después de un año, es probable que el 100% del área haya recibido excremento en uno o en otro pastoreo, a diferencia que en un potrero sin manejo intensivo, donde será mucho menor y este se encontrará contaminando cerca de los bebederos y sombraderos. En realidad hay una transferencia de nutrientes del potrero hacia las áreas de sombradero y bebederos, porque comen en el potrero y después excretan en las áreas de descanso. En el caso del nitrógeno y el potasio, la distribución es aún más uniforme debido a la gran movilidad de estos nutrimentos en el suelo, ya que estos elementos se excretan grandemente a través de la orina. Otra ventaja que tiene el manejo intensivo del pastoreo es que debido a la rotación que se tiene, hay menos áreas rechazadas por los animales por el efecto del olor de orina y heces. O sea, para cuando va a haber el rechazo, los animales ya están en otro potrero, que es al otro día. También las infestaciones por parásitos intestinales es menor y además promueve los microorganismos del suelo, en especial las lombrices y escarabajos, pues las heces son de mejor calidad. Como yo siempre he dicho, no toda la mierda es igual. Hay mierda buena y mierda mala. Cuando los animales están comiendo un buen pasto en una buena edad de maduración, las excretas de estos animales son de buena mierda, le gustan a los escarabajos, a las lombrices y hay un mucho mejor reciclaje. Cuando los animales comen un forraje ya maduro, lignificado, obviamente hay un rechazo de estas heces por los escarabajos y por las lombrices. Es bien sabido que el nitrógeno es el nutrimento de la planta que generalmente más limita la producción de forraje, seguido del fósforo, potasio o azufre, etc. Sin embargo, cada rancho es diferente. Para saber con precisión qué minerales aplicar es necesario hacer un análisis de suelo. El mineral que primero se debe aplicar es el mineral limitante, que por lo regular es el nitrógeno, o sea, el que está en el nivel más bajo de acuerdo a las necesidades de la planta, y después el que sigue y así sucesivamente. Esto se ejemplifica con un barril en donde las tablas del barril son los minerales y primero hay que poner el que tiene la tabla más baja. Pero primero necesitamos muestrear nuestro suelo para saber cuántos minerales tenemos en el suelo y cuáles son los minerales limitantes. Es importante hacer un análisis completo del suelo, no nada más los tres principales, sino todos los minerales que la planta requiere. Esto es a lo que refería en la diapositiva anterior. La ley del mínimo de Liebig afirma que la producción es controlada por el nutriente más escaso, o sea, el limitante. El análisis de suelo indica los minerales que tiene y una correcta interpretación de estos nos determina los minerales limitantes, acorde a las necesidades de la planta. Por ejemplo, en el barril de la izquierda tenemos que el mineral limitante es nitrógeno. Entonces, primero hay que subir ese mineral antes de subir potasio, fósforo, otros nutrientes, materia orgánica, que serían los siguientes minerales limitantes. Si nosotros pusiéramos potasio y, por ejemplo, fósforo, pero no nitrógeno, pues no por eso va a haber más agua en el barril, o sea, mayor producción de forraje, porque por aquí se saldría el agua. Primero hay que atacar el nutriente limitante. En este barril es diferente. Habría que atacar simultáneamente otros nutrientes, fósforo, potasio, materia orgánica, después un poquito de nitrógeno, y en fin, la idea es subir estas tablas de manera simultánea. ¿Cómo y cuántas muestras tomar para el análisis de suelo? Esto dependerá de las condiciones del terreno, pero hay que recordar que cada muestra de suelo es una recomendación diferente, y en términos prácticos no se puede preparar muchas mezclas de fertilizantes en el rancho.
Por lo regular nos vamos a limitar a 2 o 3 muestras por el rancho. Sin embargo, en algunos ranchos se debe tomar más muestras. Por ejemplo, vamos a identificar las zonas bajas, la media loma, la loma. Entonces podemos tomar muestra aquí, otra muestra acá y otra muestra acá. Claro, cada muestra va a estar compuesta de muchas submuestras. A ver, ¿cómo muestrear? Se debe cubrir todo el terreno en forma de zigzag para que la muestra sea representativa. Cuando menos unos 20 o 50 submuestras de suelo de 0 a 30 o de 0 a 40 centímetros de profundidad, dependiendo del cultivo que vamos a tener. Pero generalmente muestreamos los primeros 30 centímetros. Evitar áreas debajo de los árboles con muestras de heces o cualquier otra área no representativa. Entonces, así es como vamos a caminar en nuestro terreno, de un lado a otro tomando muestras para cubrir todo el terreno perfectamente, y de todas estas submuestras vamos a hacer una muestra y la vamos a mandar al laboratorio, como más adelante vamos a explicar. Entonces, por ejemplo, en nuestro terreno tenemos 3 lugares, o sea, va a haber 3 muestras: la de plano, la de ondulado y la de pendiente, que es esta y también esta. Entonces vamos a tomar muchas muestras dentro de la parte plana y vamos a hacer una muestra para mandar al laboratorio. Después vamos a tomar muchas muestras dentro de la parte ondulada y vamos a hacer una muestra para mandar al laboratorio. Y finalmente vamos a tomar unas muestras acá, otras muestras acá que también es de pendiente, y otras muestras por acá que es dependiente. Todas estas muestras las vamos a juntar y vamos a mandar otra muestra al laboratorio. O sea, finalmente terminamos con 3 muestras. El equipo para muestrear es el siguiente. Podemos usar un implemento que le denominamos taladro, otro calador o simplemente una pala, pero tiene que ser muy uniforme como vamos a tomar la muestra. O sea, el mismo ancho arriba que de abajo, y después vamos a tomar nada más la muestra del centro, que es la que vamos a ir guardando para luego juntar todas esas muestras del centro y tener una sola muestra que mandamos al laboratorio. Así es como funciona la pala. Tomar una muestra de manera así homogénea, después cortamos los extremos y nos quedamos con la muestra del centro. Las ponemos en un recipiente de plástico. Aquí está otra foto del equipo. Bueno, ¿cómo tomar las muestras? Esta debe ser una muestra uniforme de 0 a 30 centímetros, tomando la misma cantidad del suelo a lo largo de esa profundidad. O sea, lo que me refiero es que es la misma cantidad de arriba que de abajo. No más muestra de arriba, porque entonces el suelo va a ser más fértil, porque la parte de arriba es más fértil. O no más muestra de abajo, porque entonces vamos a subestimar la fertilidad y el suelo va a ser menos fértil. Este es con el calador. Vean que es una muestra homogénea. Lo mismo de arriba que de abajo. Toda esta va a ser nuestra submuestra, que después las vamos a unir todas y vamos a conformar una sola muestra para mandar al laboratorio del plano, otra muestra de la parte ondulada, otra muestra de la parte de pendiente. Así es como debe estar homogénea la toma de muestra con la pala. Es mucho más trabajoso tomar muestras con pala que con este equipo, el taladro o el calador. Yo prefiero el taladro porque es más fácil de trabajar y de tomar la muestra. Simplemente este es un taladro de un barbiquín que se compró en la ferretería de 1 pulgada, se le soldó un tubo y ya se hizo el calador. Bueno, cuando tengamos todas nuestras muestras, o sea 50 muestras para formar una muestra, primero las secamos a la sombra, después las desmoronamos, como se puede ver aquí que los alumnos están haciendo, desmoronando la muestra. Se hace un tipo como de pie o como de pizza, una cosa redonda. Después la vamos a dividir en 4. Aquí vemos cómo estamos dividiendo en 2. Después otra vez en otras 2. Finalmente quedan 4. Hacerlo estrictamente al azar. Tiramos un volado y decimos, si sale sol, vamos a eliminar esta muestra y la de enfrente. Y vamos a guardar estas 2 muestras, con la que vamos a hacer otro pie, otra pizza, para volver a cuartear. Posteriormente, ya hicimos el pie, estamos volviendo a cuartear, y si la primera vez echamos la que está aquí a la izquierda, que vendría siendo esto,
Ahora vamos a echar esta y esta, la contraria, para de esta manera terminar con una muestra representativa, ¿no? Posteriormente, si el laboratorio nos pide 500 gramos, 1 kilo, hay que checar. Vamos a cuartear las muestras que sean necesarias hasta llegar a la cantidad que nos pide el laboratorio. De esta forma, ¿no? En este diagrama nos muestra, suponiendo que empezamos con 6 kilos, cuarteamos, aquí dejamos ya 4 kilos, cuarteamos, aquí 2 kilos, cuarteamos y finalmente nos quedamos 1 kilo, que es lo que nos pidió el laboratorio para que le enviemos. Hay que identificar la muestra, que no se nos olvide. Por lo regular, este tipo de información es la que nos piden. La fecha de muestreo, el nombre del rastro, el lote de donde se sacó, las coordenadas con el GPS, eso es muy útil últimamente, la profundidad de muestreo de 0 a 30 centímetros o 0 a 40, el cultivo anterior, el rendimiento que se tuvo, y en fin, toda la información que nos solicita el laboratorio. Es muy importante para que nos puedan dar una buena recomendación que nos pidan la meta del rendimiento que queremos, porque entre más queremos producir, pues más fertilidad nuestro suelo debe de tener. Y además, recuerden, siempre hay que pedir un análisis completo. No tiene caso pedir nitrógeno, fósforo, potasio, porque ya sabemos que va a haber una necesidad de estos nutrimentos. Más bien nos interesan todos los micronutrientes para empezar a balancear nuestro suelo. Es bien sabido que hay una gran respuesta en la producción a la fertilización. Aquí tenemos una gráfica donde el eje de las X es la cantidad de nitrógeno aplicado y el eje de las Y la producción cosechada en kilogramos de materia seca por hectárea. Entonces vemos que a mayor fertilización, mayor producción, hasta un punto donde ya no sube, en donde ya no sería costeable aumentar la fertilización. Ahora, no necesariamente vamos a tener que fertilizar con productos químicos, puede ser con productos orgánicos, como en este caso, que se fertilizó con composta de heces de ganado, aquí en Medellín, en marzo de 2018, donde ven el color verde del forraje y la buena producción y el ancho de la hoja, en este caso un cultivo de maíz. Hay que estar consciente que mucha de esta información son de trabajos en parcelas pequeñas de 3 por 3 metros, entonces se extrapola a por hectárea y a veces ahí hay un gran error, una gran diferencia, ya que la información puede estar sesgada, pues la respuesta bajo efecto del pastoreo y los efectos climáticos tiene mucha influencia. Otras ventajas de fertilizar, además de aumentar la producción de forraje, es aumentar el valor nutritivo, aunque hay que reconocer que esta no es la razón principal para fertilizar. Para esto se suplementaría a los animales. Además, una planta bien nutrida tiene mayor resistencia a plagas. Entonces vemos aquí un área bien fertilizada, donde hay más forraje y también más proteína cruda, que un área que no ha sido fertilizada, donde vemos la planta clorótica, pequeña, la hoja más angosta. En esta figura nos indica que la nutrición vegetal es una herramienta primordial para la prevención de ataques por fitopatógenos. Entonces, una planta bien nutrida tiene mucho más resistencia a plagas y a patógenos que una planta desnutrida. Bueno, vamos a explicar la teoría de la trofobiosis sobre la salud de la planta. ¿Qué significa la palabra trofobiosis? Trofo significa alimento y biosis, existencia de vida. O sea, viene siendo, sin alimento no hay vida. Es una teoría difícil de definir, pero tampoco se puede negar e ignorar, por lo que vamos a mencionarla y ponerla a su consideración. El hombre se alimenta de proteínas complejas que a través de sus enzimas proteolíticas en el estómago descomponen las proteínas en aminoácidos para ser absorbidas y crear nuevas proteínas. Si al hombre se le diera de comer pasto, moriría de hambre por falta de las enzimas para digerirlo, o sea, las enzimas celulolíticas que digieren la celulosa y hemicelulosa. Ahora tenemos que los insectos están constituidos entre 50 y 75% de proteína, por lo que sus requerimientos son muy altos, pero tienen un grupo muy reducido de enzimas y no digieren las proteínas complejas, sino se alimentan de aminoácidos.
Si al insecto se le diera de comer proteína, moriría de hambre por falta de las enzimas para digerirla, por lo que se alimenta de aminoácidos. El uso de agroquímicos y fertilizantes desbalanceados que solo contienen de 1 a 3 nutrientes como los fertilizantes químicos hace que la savia quede cargada de aminoácidos libres y azúcares solubles, compuestos idóneos para la alimentación y reproducción de los insectos y otras plagas, por lo que serán atacados más frecuentemente y severamente. Y el caso típico es el nitrógeno de la urea, donde dos moléculas del grupo amino, que aquí las tenemos, unidas por un carbono con un doble enlace como oxígeno. Esta es la molécula de urea, una molécula muy simple que es derivado del petróleo. O sea, esta teoría lo que nos está diciendo es que fertilizar con urea o fertilizar con químicos que tengan de 1 a 3 nutrientes nos va a hacer que la planta produzca más aminoácidos libres y azúcares solubles, que es de lo que se alimentan los insectos. O sea, que estos fertilizantes atraen insectos y por eso tenemos tantas plagas en los cultivos que hemos fertilizado con fertilizantes químicos. Por otro lado, si fertilizamos con compostas, entonces es una liberación lenta de los nutrientes, entonces la planta no contiene aminoácidos libres en su savia, sino contiene proteínas. Y de las proteínas no se pueden alimentar los insectos porque tienen un sistema muy reducido de enzimas, como ya mencionamos anteriormente. Por eso, cuando fertilizamos con compostas o fertilizantes orgánicos, hay mucho menos ataque de plagas. Los fertilizantes químicos, al igual que los pesticidas, destruyen los microorganismos del suelo, además de que atraen insectos a las plantas porque tienen más aminoácidos libres en su savia, destruyen los microorganismos del suelo, perjudicando todos los procesos de absorción de nutrientes como fósforo, calcio, potasio, nitrógeno. También acaba con la fijación del nitrógeno por las bacterias y con la liberación de fósforo y muchos otros minerales por las micorrizas, que son unos hongos que viven en simbiosis, al igual que la bacteria con las plantas. También destruye la población de lombrices, porque ya sabemos que la urea es una sal, y otros pequeños organismos muy benéficos para la agricultura. Entonces fíjese todo el deterioro que estamos haciendo al fertilizar con fertilizantes químicos que tengan 1 a 3 nutrientes. Y el gran beneficio que hay cuando fertilizamos con compostas, porque la planta no tiene tantos aminoácidos libres en su savia, tiene más bien proteína. Esa proteína no puede ser dirigida por los insectos, por lo tanto los insectos no atacan estas plantas que están fertilizadas con compostas y tenemos una producción mucho más orgánica. Entonces la pregunta clave es ¿cómo o con qué vamos a fertilizar para no tener los problemas que los fertilizantes químicos nos ocasionan? La mayor parte de la gente piensa en químicos o inorgánicos, pero los fertilizantes son cualquier material o mezcla que se emplee para suministrar uno o más minerales a las plantas, ya sean orgánicos e inorgánicos. Entonces, con fertilizantes orgánicos, como son las compostas y muchos más que vamos a ver a continuación, tenemos menos problemas de plagas y la planta es más saludable que con los fertilizantes inorgánicos que nada más tienen 1 a 3 minerales y atraen plagas debido a que tienen muchos aminoácidos libres en su savia. Los orgánicos son generalmente residuos líquidos o sólidos de vegetal o animal, puede ser también humana obviamente, como las compostas, bokashi, supermagro, lombricomposta, organilodo del biodigestor, es el efluente del biodigestor, orinaza, etc. Aquí vemos la composta. Esto es en Huatusco, Veracruz, en donde todos los residuos de las cosechas las compostean. ¿Qué viene siendo una composta? La composta es la fermentación manipulada de materia orgánica, o sea, todos los residuos vegetales son materia orgánica, como los residuos de huerta, de comida, las heces del ganado, hojarasca, etc., en capas de material seco, verde y un poco de tierra, humedeciéndola al puñómetro. O sea, esto es, aquí ponemos una capa de unos 10-15 centímetros de material seco, después ponemos otra capa de material verde y después una capa delgada de 1 o 2 centímetros de tierra. Esas son las que llevan los microorganismos que se requieren para que se descomponga la materia orgánica.
después otra capa de material seco, otra de material verde y otra pequeña capa de tierra, otra capa de material seco, otra de verde y tierra, y así sucesivamente hasta llegar a 1 metro o a la altura que queremos hacer nuestra composta. Y lo humedeciendo del pluviómetro es que en cada capa hay que ponerle agua, pero que no escurra el agua, simplemente que apretemos la tierra o el forraje que estamos composteando y hay humedad, pero que no vaya a gotear el agua. Hay que esperar hasta que la fermentación en 3 o 4 meses termine. Prueba del machete y se ha convertido en humus para utilizarlo como un fertilizante orgánico rico en carbono, con todos los minerales que tenía la fuente de materia orgánica que usamos, que son 20, 30, 40, 50 minerales. La cantidad y calidad de esta composta dependerá de la fuente de materia orgánica. ¿A qué me refiero con la prueba del machete? Bueno, la fermentación causa calor. Entonces simplemente yo voy a estar humedeciendo la composta cada día o cada 2 días dependiendo del clima para que haya una fermentación, pero que no escurra el agua. Después de un tiempo, que puede ser 2 o 3 meses, voy a checar si mi composta ya terminó de fermentarse. La prueba más fácil es meterle un machete por aquí y digamos hasta el centro de la composta, dejar un tiempo, que puede ser 5 o 10 minutos, sacar el machete, y si el machete está caliente, quiere decir que la composta todavía se está fermentando y la debo de seguir echándole agua y manteniéndola así por otros 15 o 1 mes. Al tiempo vamos a volver a meter el machete y ya cuando el machete no se caliente, quiere decir que ya se dejó de fermentar y la composta está lista para usarse. Después de eso, regularmente se mueve la composta a otro lugar, simplemente de un lugar aquí junto, para airearla, parar totalmente la fermentación y ya se puede usar en cualquier momento. También cabe mencionar que si estamos en la época de lluvias, aquí habría que poner un plástico arriba de todas esas compostas. Esta es una composta, esta es otra. Habría que poner un plástico para que no haya exceso de agua. Y quitarlo y ir humedeciendo un poco para que se vaya composteando y esperar 3 o 4 meses para que se termine la fermentación. ¿Cuál es la diferencia entre materia orgánica y humus? Bueno, la materia orgánica son los residuos vegetales o animales antes de su descomposición por los microorganismos del suelo, donde sus nutrientes no pueden ser aprovechados por las plantas. O sea, si yo le pongo a la planta cáscaras de piña o de plátano o simplemente hojas, los nutrientes no pueden ser aprovechados por las plantas, sino tiene que haber microorganismos que fermenten, que descompongan esa materia orgánica y la conviertan a humus. Y este humus que podemos ver aquí tiene un color negro por su rico contenido de carbono, y ahí ya los nutrientes están disponibles para las plantas. Un suelo podría ser muy rico en materia orgánica y pobre en nutrientes, por falta de la descomposición de la materia orgánica, debido a que no hay microorganismos. Por eso es la importancia de cuidarlo. Y recuerden, los plaguicidas, como pueden ser los herbicidas, insecticidas, matan a los microorganismos del suelo y evitan la descomposición de la materia orgánica. Hay que cuidar su suelo. El humus, acabamos de decir que es la materia orgánica descompuesta por los microorganismos en forma coloidal. Y una forma coloidal es tamaño menor a 0.001 milímetro. O sea, muy pequeño. Donde sus nutrimentos sí son aprovechables por las plantas. Y como ya mencionamos, es de color negro por su contenido rico en carbono. Y recuerden que el carbono es energía. Cuando vamos a hacer una carne asada, vamos a usar carbono para prender el fuego. Es energía. En la agricultura orgánica no hay recetas estrictas, sino solamente guías y recomendaciones, y dependerá de qué materiales tenemos en nuestra región. Recuerden que uno de los objetivos de la agricultura orgánica es no comprar productos, simplemente usar los subproductos que tenemos en nuestra región, como son los residuos de cosechas, las heces de los animales, etc. La clave de una buena agricultura orgánica está basada en lo que se conoce como las 3 M's, que son MO, MM y MN. Esto es,
MO es la materia orgánica que viene siendo heces, hojas, raíces, ramas, etc. Todo lo que ya estuvo vivo. Los fertilizantes orgánicos en general andan entre 1 a 2% de nitrógeno y se aplican a razón de 10 toneladas por hectárea por año o más, lo que suple entre 100 a 200 kilos por hectárea por año de nitrógeno. Y todos los demás minerales que tenía la materia orgánica con que se realizó, o sea, suplen con fósforo, calcio, magnesio y quizá, no sé, 20, 30 minerales, lo que tuviera esa materia orgánica. No nada más los 13 minerales que se usan en la agricultura inorgánica. Son los microorganismos como hongos, bacterias, actinomycetes, etc., que generalmente se encuentran en las montañas, por eso se llama microorganismos de montaña, pero no necesariamente. También puede estar en las cañadas o en cualquier lugar donde no se han puesto pesticidas por más de 20 años. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a ir a buscar esos microorganismos a las montañas o a las cañadas donde no se ha usado pesticida y los vamos a reproducir para ponerlos a nuestro suelo y así se descomponga la materia orgánica más rápidamente y los pueden ser utilizados los nutrientes por las plantas. MN son más de 50 minerales que constituyen el polvo de rocas, piedras y grava. Esto es, se usa polvo para ahorrar cientos de años que tardarían los ácidos de los microorganismos para romper las piedras y poner disponibles los minerales para las plantas. ¿Cuáles minerales? Los minerales que tienen las piedras. O sea, las piedras, las rocas están compuestos de minerales. Entonces los microorganismos del suelo liberan estos minerales, eso se conoce como mineralización, para que sean disponibles para la planta. Entonces la clave de una agricultura orgánica son estas 3 M. Tener materia orgánica, que son los desechos de cosechas, con los microorganismos para que descompongan la materia orgánica y liberen los nutrientes para las plantas, y los minerales que pueden ser tan simples como polvo de piedras para que también los microorganismos los liberen los nutrientes y los pongan disponibles a las plantas. La fertilidad y salud del suelo no se puede comprar, más bien se le construye. Es lo mismo que si nosotros vamos a un hospital y queremos comprar salud, no nos las pueden vender. Nos podrán guiar cómo comer de manera sana, balanceada, para utilizar nuestro cuerpo y tener mejor salud, pero no podemos comprar, aunque tengamos mucho dinero, tantos kilos de salud. La tenemos que construir. Lo mismo pasa con el suelo, cómo se construye la fertilidad y la salud del suelo. Como hemos dicho, es a través de las 3 M's. Aquí vamos a explicar un poquito más a fondo. Una M, que es la materia orgánica, podría ser el bokashi, que más adelante vamos a explicar de qué está compuesto el bokashi. Otra, que es muy práctica para la ganadería, podría ser materia orgánica in situ. Imagínense un potrero con 4 o 5 toneladas de forraje que ya está pasado y que ya no lo pueden utilizar las vacas, o lo podían utilizar, pero bueno, ya no está de buena calidad. Lo más recomendable sería hacer una mezcla de 1000 litros de agua con melaza, unos 50 kilos de melaza y 1 a 2 kilos de levadura de pan. Se le aplica eso en 1 hectárea, en esa área con tanta cantidad de forraje. Posteriormente se chapea con una chapeadora y un tractor y estamos añadiendo 4 o 5 toneladas de una manera muy económica de materia orgánica al suelo. Y eso es nutrir nuestro suelo, construirle su fertilidad. No lo veamos como un desperdicio de forraje, lo veamos como un fertilizante que nos costó relativamente poco para aumentar la fertilidad de nuestro suelo. Más adelante vamos a hablar más de eso. Los microorganismos de montañas, los son muy importantes. Y como en nuestros suelos hemos usado fertilizantes químicos, insecticidas, herbicidas, pues están en muy poca concentración, en muy poca cantidad de nuestro suelo. Entonces es recomendable ir a las montañas, recolectarlos y reproducirlos, como más adelante también voy a explicar más a detalle. Los minerales es una fuente, nuevamente mineralizar el suelo y poner 50 o más minerales a nuestras tierras.
vamos a poner los minerales obviamente que tenían las rocas. Podemos agarrar rocas de diferentes colores y diferentes lugares y hacer polvo y aplicarlos en nuestro suelo. Aquí en unas pedreras cerca de Veracruz, México, vean el precio que lo venden, el polvo de mineral a 200 pesos, 7 metros cúbicos. O sea, no sé cuánto, pero va a ser como 10 toneladas a 200 pesos nada más, o 400 pesos, 14 metros cúbicos, un camión de volteo de 14C. Es económico, obviamente hay que echarle costos del acarreo, que posiblemente sea lo más caro del polvo de piedra, pero entender que tiene muchos minerales y es muy benéfico a nuestro suelo. Otro subproducto que hay en la región son los huesos de los animales, de los rastros, de cualquier animal puede ser. Nosotros los quemamos para formar fosfato de calcio, que también más adelante vamos a explicar este proceso a continuación, y posteriormente hacemos fosfitos, que son ricos en fósforo. Imagínense, 38% de P, 38% de fósforo. No olvidemos las bacterias diazotróficas, que son las bacterias que fijan nitrógeno del aire. Imagínense, el aire que tiene 78-79% de nitrógeno, es una fuente prácticamente inagotable de nitrógeno, y es el mineral que más se requiere por las plantas para formar proteínas. Entonces tenemos que recordar esto, y también se pueden reproducir y aplicar en nuestros terrenos para que tengamos una mejor fijación de nitrógeno del aire. ¿Qué se conseguirá al fertilizar con polvo de piedra? Veamos el prefacio de este libro tan viejo de 120 años, escrito por Julius Hensel de Leipzig, Alemania, titulado Panes de Piedra. Cabe mencionar que el nombre viene que en esa época, como no tenían las trituradoras que tenemos ahora, metían las piedras a un horno de pan donde hacían pan, obviamente con leña, la calentaban la piedra lo más que podían y después las ponían en agua fría para que se quebraran y así iban produciendo el polvo de piedra. Fíjate lo que dice el prefacio, que se conseguiría convertir piedras en alimento y transformar regiones áridas en fructíferas, como ya estaban conscientes de los minerales y los nutrientes que tenían las piedras. Hablaban de alimentar al hambriento, o sea, que se iba a producir más comida para las personas usando polvo de piedras. Lograr que sean cosechados cereales y forrajes sanos y de esta manera prevenir epidemias y enfermedades entre hombres y animales. Ya estaba consciente que el desbalance de minerales en los alimentos causaba enfermedades y mucho más si usamos insecticidas y pesticidas. Por eso tenemos que comer sano con alimentos bien nutridos para que nosotros nos podamos nutrir y estar sanos. Hacer que la agricultura sea nuevamente un oficio rentable y ahorrar grandes sumas de dinero que hoy en día son invertidas en fertilizantes que en gran parte son perjudiciales e inútiles. Fíjense lo que decían hace tantos años. O sea, otra vez la agricultura sea rentable. Lo mismo podríamos estar diciendo en este momento. Hacer que el campesino desempleado regrese a la vida del campo, al instruirlo sobre las inagotables fuerzas nutritivas, hasta ahora desconocidas, que se encuentran conservadas en las rocas, el aire y el agua. Fíjate, con roca, aire y agua podemos producir sin necesidad de fertilizantes químicos. Sin embargo, las transnacionales nos han metido la idea que sin fertilizantes químicos nos vamos a morir de hambre, ¿no? Entonces, todo eso ya se hablaba hace más de 100 años. Este es el prefacio del libro Panes de Piedras, escrito en 1898. Los fertilizantes orgánicos, vamos a hablar de ellos. En primer lugar, tenemos que mencionar los microorganismos del suelo, que no son estrictamente hablando un fertilizante, pero debemos hacer conciencia que si no hay estos microorganismos, la materia orgánica, o más bien los nutrientes que tiene la materia orgánica, no podrán ser aprovechados por las plantas y son indispensables para que un suelo esté sano y fértil. O sea, los microorganismos son indispensables. Estos microorganismos pueden ser reproducidos y aplicados al suelo. Se prepara con hojarasca en descomposición, salvado de arroz, melaza y agua al puñómetro. O sea, lo que hacemos es que vamos al campo, vamos a las montañas, por eso se llama microorganismos de montañas, pero no tiene que ser una montaña, simplemente un lugar en donde no se han usado insecticidas ni ningún pesticidas
recogemos esta hojarasca en descomposición, o sea, no llevamos tierra, simplemente lo que está por encima, está húmedo, que tiene hongos, le damos salvado de arroz para alimentar a los hongos, melaza, que es la energía, y agua al puñómetro, o sea, agarramos la hojarasca, la exprimimos y que no gotee, simplemente que se mantenga húmeda. Lo ponemos en un tambor de 200 litros, lo sellamos herméticamente para que no le entre aire, entonces ahí va a haber una reproducción anaeróbica. Los hongos patógenos que regularmente son aeróbicos se van a morir. Entonces vamos a producir los hongos benéficos para luego utilizarlos en diferentes biofertilizantes o simplemente aplicarlos en nuestros terrenos. Aquí estamos haciendo un biofertilizante de microorganismos de montaña. Este biofertilizante se prepara con agua. Es muy importante que no tenga cloro porque el cloro mata a los microorganismos. Melaza, que es lo que le va a dar energía a los microorganismos. Suero de leche, que le va a dar proteína. Fosfitos, una fuente rica en fósforos. Los microorganismos de montañas en sí, que son los que se van a reproducir. Y cáscara de camarón, que es un insecticida muy bueno para luego que nos va a servir como fertilizante y como insecticida. Entonces veamos que tanto los microorganismos de montaña como la cáscara de camarón se ponen en bolsas en donde obviamente puede entrar el agua, digamos de manta, se ponen en esta mezcla de agua con melaza, con suero, con fosfitos, se ponen en la mezcla y se dejan ahí fermentándose 30 días, reproduciendo los microorganismos para luego fertilizar con esos microorganismos. Hacemos un biofertilizante de microorganismos de montaña. Obviamente es hermético, lleva un aro. Aquí se le puso esta botella para que esta manguera que está puesta en la tapa, herméticamente, se va a meter adentro de la botella. Entonces ya no va a permitir que entre aire, pero si hay un gas, porque es una fermentación, se va a ir a expulsar y no se vaya a romper o explotar el tanque de plástico, ¿no? En este que realmente es prácticamente, hay humedad, pero es al puñómetro, no hay mucha humedad, aquí no hay una producción de gases y no necesita tener esta manguera, pero en el biofertilizante sí. Entonces es una manera muy práctica. ¿Cuánto tiempo se deja la bolsa T de microorganismo de montaña y de cáscara de camarón? El tiempo mientras se utilice. Esto va a durar 6 meses, 8 meses, nosotros vamos utilizándolo poco a poco hasta que se vacía y se acaba el biofertilizante, entonces sacamos la bolsa y volvemos a hacer otro. Sigamos hablando de fertilizantes orgánicos. El bokashi, que lo mencionamos anteriormente, ¿de qué está compuesto? Bueno, esta es una fermentación aeróbica, aquí sí es en el aire, que es mucho más rápido que la composta. La composta tarda 3, 4 meses, dependiendo del clima, y aquí en 15 días está lista. ¿Qué se le pone? Se le pone tierra, todo material de la región, cascarilla de arroz o rastrojo seco picado podría ser, es algo, una fuente muy barata de fibra, heces de ganado, cerdo, humano, gallina o pollos, las heces que encontremos o que tengamos en nuestro rancho, biochar o carbón, melaza, que es una fuente de energía, salvado de arroz, que tiene mucha vitamina B y es una fuente de nutrientes para que los microorganismos también se desarrollen, los microorganismos que tiene el suelo, que tiene los ingredientes, harina de roca, excelente fuente de muchos minerales, de más de 50 minerales para fertilizar nuestros potreros o nuestro terreno, levadura de pan, que ayuda a la fermentación, y agua, obviamente también sin cloro, al puñómetro, o sea, no debe quedar muy húmedo. Es preferible que quede un poquito más seco que húmedo. Entonces, se prepara por capas. Aquí vemos que está negro, que es el carbón, y en fin, entonces lo vamos poniendo una capita de tierra, una pedida de casquillos, una de rastrojo, un poquito de biochar, un poquito de melaza, obviamente con agua, salvado de arroz, harina de roca, después otro poquito más de tierra, de rastrojo, de heces, de carbón, de melaza, de salvado de arroz, de harina de roca, de levadura, que la levadura ya está en el agua, le echamos un poquito de agua, después otra capa de tierra, cascarilla, rastrojo, heces, biochar, la melaza que está ya, la melaza, el agua y la levadura y la harina de roca ya están mezclados, y así lo vamos haciendo hasta que completemos y utilicemos todo nuestro material.
Las mezclas y las cantidades exactas las vamos a poner en otro video que más adelante se irá a grabar, que nada más se va a dedicar a biofertilizantes orgánicos. Si ahorita me pongo a ver datos exactos de cuántos kilos de tierra y casquería de arroz y de heces, pues nunca veríamos nunca, sería un video demasiado largo, ¿no? Entonces va a haber más videos a continuación. Bueno, ya después que hicimos toda esta montañita, tenemos que revolver bien, mezclar bien los ingredientes. Lo que se hace es que por capas, así, se va pasando de aquí para acá. Y ya después se regresa. Ese es un movimiento. Se hacen los primeros 3 días, 2 movimientos diarios, que aparentemente son como 4, porque un movimiento consiste en pasar un lado y regresarlo. Y otro movimiento es volverlo a pasar y regresar. Entonces, mañana y tarde, los primeros 3 días. Y los últimos 12 días ya nada más se mueve una sola vez. O sea, se pasan de este lugar a este y de este se regresa. Esa es una sola vez. Y ya, debe ser un lugar donde no se moje, que esté de preferencia a la sombra. Si se llegara a mojar porque no tenemos un área donde hacerlo techada, no importa. Simplemente se le ponen unos palitos aquí para que un plástico no esté en contacto directo con el material, sino que esté un poquito elevado, porque acuérdense que es aeróbico y que respire. Además, esto va a producir mucho calor y no queremos que haya un exceso de calor, porque entonces la proteína se empieza a desneutralizar. Algunas personas le ponen aquí meconil montañas y eso ayuda a la fermentación, pero puede llegar a temperaturas demasiado altas, entonces a veces es preferible no poner. La montañita esta que hagamos de bokashi no debe ser muy alta para que tenga más área, superficie de área y no se caliente tanto. Todo eso lo vamos a explicar mejor en otros videos que se irán haciendo posteriormente. Después tenemos el Supermagro. Es un excelente fertilizante orgánico líquido. Este vendría siendo un fertilizante orgánico seco y este es líquido. Este consiste en utilizar estiércol fresco. Fíjense, aquí no dije nada de heces de ganado frescas. Aquí puede ser secas, ya viejas. Aquí sí tiene que estar fresco porque queremos que se fermente. De vacas de preferencia o toaletes en pastoreo. Podemos usar contenido rutinal, que seguramente nos los dan en los rastros. Aquí en el rastro local del municipio de Medellín nos los regalan cuando lo vamos a pedir. Es más, para ellos es un problema, que ya no es problema porque lo están usando en un biodigestor y están produciendo gas. Pero bueno, siempre están dispuestos a regalarnos un poquito para hacer nuestros fertilizantes. Le ponemos melaza, harina de piedra como fuente de muchos minerales, ceniza como fuente también de minerales y fosfitos también. Entonces por lo general se ponen partes iguales de harina de piedra, ceniza y fosfito. O si no hay uno, no hay problema, un poquito más de harina de piedra y de ceniza si no hay fosfito, o un poquito más de harina de piedra y fosfito si no hay ceniza, en fin. Esto lo vamos a ver en otros videos. Levadura de pan para la fermentación, leche o suero para las proteínas para que se fermente también. Y así se fermenta por 30 días en un tanque de 200 litros que vemos aquí. Aquí vemos cómo vamos a poner la manguera con un sello de agua en una botella para que no le entre aire, nada más se salga el gas. Y listo. Se puede enriquecer con otros minerales como zinc, calcio, magnesio, manganeso, molibdeno, boro, fierro, cobre, cobalto y hacer Supermagro completo. O sea que tenemos que el Supermagro es la mezcla que también tiene nutrientes por el contenido de humedad, por el estiércol que tiene muchos nutrientes, por los cenizas y harinas de piedra y fosfitos, levadura de pan. Pero si lo queremos hacer un Supermagro completo, le añadimos estos microminerales de manera dirigida por dependiente de nuestro análisis de suelo. Y podemos hacer un Supermagro completo. Las cantidades las voy a poner en el siguiente video que se va a grabar sobre fertilizantes orgánicos. Bueno, ahora tenemos la lombricomposta, que es la materia orgánica precomposteada después que fue ingerida y excretada por lombrices. Es muy importante mencionar que la materia orgánica tiene que precompostearse porque si no se calienta mucho y afecta a las lombrices. Entonces tenemos que tener, digamos, las heces de ganado o lo que estemos usando como material orgánico con agua sin lombrices un tiempo, 1 o 2 semanas, para que se precompostee y posteriormente, ya cuando ya no se calienta, ponerse las lombrices para que éstas lo ingieran y
el excreta de lombrices viene siendo la lombricomposta. Generalmente se usa la lombriz roja californiana porque come mucho, come su mismo peso diariamente. O sea, si tenemos 100 kilos de lombrices, hay que poner 100 kilos de precomposta. O sea, si una lombriz pesa 1 gramo, se va a comer 1 gramo de composta. Entonces, es una lombriz que mucho apetito a comparación con las otras nativas de la región que comen mucho menos. Estas lombrices comen su mismo peso, como acabamos de decir, y se duplican en 2 a 3 meses. O sea, de 100 kilos va a haber en 2 3 meses 200 kilos, en 2 3 meses 400, en 3 meses 800, y así exponencialmente, hasta inclusive la podemos usar como alimento para peces, para gallinas, después de que vamos a tener tantas lombrices. El resultado de esta lombricomposta viene siendo un humus de lombriz, lo cual es un excelente biofertilizante rico en carbono y minerales y micronutrientes necesarios para los cultivos. Además contiene hormonas de crecimiento para los cultivos, así como enzimas y alta población microbiológica benéfica y libre de patógenos. Tiene más ventaja, obviamente tiene un mayor precio que la composta. Claro, si nosotros la producimos en nuestro rancho, nuestros costos son mínimos. La idea con las fertilizaciones orgánicas es que nosotros produzcamos nuestros fertilizantes. Aquí vemos la lombricomposta, vemos aquí están las lombrices. Generalmente cuando tienen hambre se van para arriba y es donde tenemos que echar más composta ya precomposteada anteriormente para que se la vayan comiendo y vamos así aplicando y haciendo la lombricomposta que necesitemos. Ya cuando queremos utilizarla, le ponemos una malla pero porosa donde pueden pasar las lombrices. Anteriormente se las dejamos sin comer unos días, le ponemos la malla, le ponemos composta ya precomposteada previamente. Las lombrices se suben a comer porque son muy voraces. Ya cuando están arriba quitamos la manta y utilizamos la composta que está abajo, que ya es la lombricomposta, para fertilizar. Inoculantes. Es muy importante hablar de inoculantes porque tienen una gran ventaja, sobre todo las bacterias diazotróficas, que son aquellas que fijan nitrógeno del aire, de esa fuente inagotable de nitrógeno, y recordemos que es el mineral que más requieren las plantas. No nada más hablemos de Rhizobium, que son las bacterias que se asocian simbióticamente con las leguminosas, pero tenemos muchas otras, Azospirillum, Azotobacter, Rhizobium en sí, Clostridium, que viven en la rizósfera de las plantas, que también fijan nitrógeno en el aire. Entonces podemos tener que nuestro suelo esté fijando nitrógeno en el aire sin tener leguminosas. Claro, yo recomiendo ampliamente las leguminosas, sobre todo en la ganadería, porque son de excelente calidad para consumidas por el ganado y además también fijan nitrógeno del aire, ¿no? Entonces, ¿cómo las reproducimos? Eso también va a estar en otros videos posteriormente. Entonces vamos al campo y dejamos las plantas que veamos que están verdes, que tienen mucho vigor, que seguramente tienen bacterias diazotróficas. Entonces las arrancamos con mucho cuidado para llevarnos un poco de raíz. Aquí las vemos, después las lavamos, las raíces, las cortamos en pedacitos, las machacamos. Veamos, inclusive en el poteo encontramos una lombriz, quiere decir que nuestro suelo está sano. Bueno, estas raíces ya machacadas las ponemos en un tanque que va a tener agua, melaza, leche o suero, y vamos a tener una bombita de aire, porque aquí no es anaeróbicamente, sino es aeróbicamente. Le vamos a estar bombeando aire por 12 a 16 horas, o sea, lo hacemos en la tarde y al otro día en la mañana ya están listas para utilizarse y aplicar en el potrero, ya sea como un fertilizante foliar, digamos, o directamente al suelo. Yo lo que hago es cada vez que voy a sembrar, ya sea pasto o cualquier semilla, el pasto, las guías de pasto los remojo en este líquido y las siembro, o las semillas de frijol y estas, las remojo en este líquido y las siembro. Estoy asegurando que voy a tener una buena fijación de nitrógeno atmosférico por estas bacterias diazotróficas, como son Azospirillum, Azotobacter, Rhizobium y Clostridium. Esta es una bacteria muy rápido de producirlas, ya que en 12 a 16 horas están reproducidos. Si comparamos con los hongos, que son mucho más lentas su reproducción, pues esos tardan 30 días, estos tardan 12 a 16 horas.
Sí los podemos mezclar y aplicarlos juntos, eso sí, pero bueno, lo tenemos que reproducir de manera separada. Sigamos hablando de inoculantes. Una asociación muy buena con hongos es la muy bien conocida micorrizas. Las micorrizas son hongos también simbióticos, igual que esas bacterias anteriormente vimos, que producen una biotransferencia o movilizan fósforo y otros nutrientes hacia la planta. Esto es, se asocian con la raíz y le ayudan a transportar nutrientes del suelo con sus hifas, que estas vienen siendo las hifas de los hongos, a la planta. Entonces es una excelente asociación y combinación. Tenemos que meternos a la cabeza que hay que usar micorrizas. Se venden en el campo experimental Cotastra del INIFAP, que es el Centro de Investigación Forestal, Agrícola y Pecuario. Las vendían, ahorita no tienen, pero bueno, esperamos que muy pronto tengan, o si no se pueden pedir a otro campo experimental, ¿no? O reproducirlas nosotros, como también vamos a explicar posteriormente cómo hacerlo. Estas cifras son capaces de romper granos de minerales y llevárselo a las plantas, o sea que las micorrizas aumentan el área de absorción de nutrientes por las raíces y a cambio ellas reciben carbohidratos y vitaminas de los exudados de las raíces de las plantas. Para reproducir micorrizas necesitamos establecer un cultivo, ya que éstas se desarrollan en las raíces. Por supuesto que hay que establecer plantas que generen muchas raíces, como es la Clitoria alternatea, que vemos aquí, conchita azul, o pastos como los braquiarias, ¿no? Ahí los podemos reproducir. Toda una técnica, pero simple de hacer en el campo. Sigamos con los fertilizantes orgánicos y ahora vamos a hablar del organilodo. ¿Qué viene siendo esto? El organilodo es el efluente, o sea, lo que sale, el residuo de los biodigestores. Aquí tenemos un biodigestor donde estamos produciendo gas para el rastro y calentar el agua, o producir gas para que en un generador, o sea, un motor convertido a gas, podemos generar electricidad. Pero bueno, el efluente, que nosotros llamamos organilodo, porque es un lodo orgánico con muchos nutrientes, nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, es el que sale y este lo podemos usar para fertilizar. Lo que sale del biodigestor es el metano, que lo usamos para cocinar o para producir electricidad. De aquí digamos. Bueno, expliquemos cómo funciona de una manera muy general el biodigestor. Por aquí entra la materia orgánica, que puede ser contenido ruminal, pueden ser heces de ganado o cualquier material orgánico. Por aquí sale el gas, por la parte de arriba, que es el metano, que como ya dijimos, lo podemos usar para calentar agua o para convertir en electricidad. Y por la salida sale el organilodo. Esta es la salida de un biodigestor. Esta es la salida de otro biodigestor, que se puede usar como fertilizante, como abono orgánico, para cultivar nuestras plantas. Es un excelente fertilizante. Veamos qué es el organilodo. El organilodo es un efluente o residuo de los biodigestores después de la hidrólisis, acetogénesis y metanogénesis de la materia orgánica. O sea, producimos metano, que es esta molécula de un carbono con 4 hidrógenos, para su utilización directa, digamos, calentamos y agua para el rastro, en el caso de que aquí el rastro Medellín tiene un biodigestor. O también podemos usar el gas a través de un motor para producir electricidad, como ya se ha mencionado. Este organilodo es también un excelente fertilizante orgánico líquido, es rico en minerales. Su composición dependerá de la fuente de la materia orgánica utilizada, obviamente, como toda la agricultura orgánica. Entonces es otra opción, usar organilodos de los biodigestores. Sigamos hablando de fertilizantes orgánicos. La orinaza. ¿Qué viene siendo la orinaza? La orinaza es una excelente fuente de fertilizante, resultado de combinar orines, ya pueden ser humanos o de animales, con cenizas, las cenizas del fogón, las que usan en el rancho para cocinar. Yo en mi rancho lo hago constantemente. Yo tengo un baño seco donde separo la orina de las heces. La orina, cuando llevo un tambo de 20 litros, le pongo 4 kilos de ceniza del fogón. Esta ceniza va a aportar muchos minerales como fósforo, potasio, calcio, magnesio, y la orina aporta mucho nitrógeno, o sea, urea orgánica. La ceniza en contacto con la orina detiene la fermentación de esta y disuelve los minerales
en unos 5 a 7 días. Entonces, un excelente fertilizante foliar que usamos a razón de 200 mililitros por bomba si es foliar o 2 litros por bomba si es al suelo. Recuerden que más adelante se va a hacer un video nada más de fertilizantes orgánicos con la dosis y cómo se preparan. Otro es el humato de potasio. ¿Qué es el humato de potasio? Este se puede hacer con leonardita, que es pura materia orgánica, o lombricomposta, que son las heces de lombrices. Al mezclarlo con hidróxido de potasio, que es muy alcalino, esta reacción alcalina fracciona la materia orgánica. Se mezclan los ingredientes y se deja reposar por 24 horas. O sea, la lombricomposta con el hidróxido de potasio. Se forma un humato para uso foliar o al suelo rico en ácido húmico, que es un excelente nutriente para las plantas. Las sustancias húmicas tienen una gran influencia sobre el crecimiento y desarrollo de los cultivos, mejorando la fertilidad del suelo y atributos físicos, químicos y biológicos. También al absorberla se refleja en una mayor tolerancia de la planta al estrés ambiental y una mejor producción y calidad en las cosechas. Vean la infinidad de cosas que se puede hacer en la agricultura orgánica. También tenemos biochar o biocarbón, que este viene siendo un mejorador del suelo e incrementa la fertilidad de estos, o sea, de los suelos, sobre todo si es enriquecido. Además brinda protección contra algunas enfermedades foliares y edáficas. Hay varias maneras de enriquecerlo, como con orina y cenizas de leña y orina de roca, o con super magro, o con microorganismos de montaña, etc. El biochar es un material estable, rico en carbono y puede perdurar en el suelo por cientos de años, beneficiando el suelo. Harina de hueso para obtener fósforo y calcio para fertilizar y también para sal para rumiantes, cabe mencionar. Bueno, la harina de hueso y fosfitos se obtiene de la calcinación, o sea, de quemar los huesos. Los huesos están compuestos de 60% de fosfato de calcio, un elemento inorgánico, y 40% de colágeno, que es la parte orgánica del hueso, la médula, lo que está dentro del hueso. El fosfato de calcio, que tiene 20% de fósforo, se puede convertir con óxido de silicio en una reacción con cáscara de arroz a fosfato, que ya tiene 32% de fósforo, o fosfito con 38% de fósforo. Todo esto se hace calcinando el hueso. Los fosfitos, cuando se aplican al suelo o foliares, son altamente disponibles y absorbidos por las plantas o por el animal. Además, también controla hongos como Phytophthora y Mildus. O sea, un excelente fertilizante de fósforo y además fungicida. Con esta harina de hueso calcinada podemos hacer sal para rumiantes. Esta sal se hace con 50% de sal gruesa de mar, pero que sea de mar, porque tiene muchísimos minerales. 35% de cenizas de leña o del fogón, que tiene muchos otros minerales, fósforo, calcio, magnesio. 15% de harina de hueso calcinada, que tiene 20% de fósforo. Y se mezcla eso, que les va a dar 100 kilos, y se le agregan 2 kilos de azufre puro de flor de azufre. Eso es una excelente fuente rica en minerales biodisponibles para el ganado rumiante. Aquí vemos cómo lo estamos haciendo en el rancho. Aquí ponemos los huesos, le ponemos fuego, sale mucho humo y se quema todos los huesos, se quema todo lo orgánico. Ya después de que se terminó y se apagó solito, se pone en una plancha, se aplasta con un pisón para machacarlo, y eso viene siendo el fosfato de calcio, que tiene 20% de fósforo y 39% de calcio. Aquí queda ya en polvo después de machacado. Se hace otra combustión con cáscara de arroz que tiene mucho sílice, se forma silicato de calcio, se libera el fósforo y va a formar fosfatos, 32% de fósforo, o fosfito, 38%. Excelente manera de hacer fertilizantes ricos en fósforo. Recuerden que el fósforo viene siendo el segundo nutriente que más necesitan las plantas. Primero nitrógeno, después fósforo, después potasio. Biol para descomposición de materia orgánica en los potreros que habíamos mencionado anteriormente. Esto es un rancho de un productor, donde en este tanquecito que le da presión con estas mangueras y sale el líquido por estos aspersores
adaptados a un remolque. Entonces le echa agua, melaza y 1 o 2 kilos de levadura de pan para que fermente y la materia orgánica, o sea, el potrero se echa antes de chapolear, se humedece el pasto, pues chapolea, eso hace que se mezcle bien el pasto con el líquido que se echó y se deja a que los microorganismos hagan su trabajo y produzcan humus de la materia orgánica, que son nutrimentos para la planta. Entonces, pues básicamente es lo que dijimos aquí, se asperjan en el potrero inmediatamente antes de chapolear con el tractor. Este viola ayuda a la descomposición de la materia orgánica a humus y para más rápido aprovechamiento de las plantas. Nada más voy a mencionar brevemente. Recuerden que posiblemente se va a hacer un video mucho más completo de agricultura orgánica, donde tenemos insecticidas y fungicidas orgánicos. En primer lugar, caldo sulfocálcico, que es azufre y cal nada más. Se calienta a mucha temperatura, muy alto. Se convierte de amarillo en rojo y es un excelente fungicida para la roya del café y para muchas otras plagas. Caldo de ceniza, que viene de ceniza con jabón, también es insecticida y fungicida. Un caldo de emulsión ceniza, que simplemente ceniza con jabón y aceite. El famoso caldo bordelés está muy difundido en la literatura, al 1-2%, es cobre con cal. Caldo bordelés al 1% enriquecido con permanganato de potasio, viene siendo el caldo bordelés con permanganato de potasio. Caldo visosa, sulfato de cobre, sulfato de magnesio, sulfato de zinc, más bórax y cal. Otro excelente insecticida y fungicida orgánico. Caldo bordelés enriquecido con 1-4% de caldo sulfocálcico, o sea, este caldo bordelés se le echa por cada 100 litros 1 litro o 4 litros de este caldo sulfocálcico. Se le da más fuerza como insecticida y fungicida. Caldo bicarbonato de sodio. Y vean los colores que dan todas estas mezclas de insecticidas y fungicidas orgánicos que no dañan el medio ambiente ni a la persona que los va a aplicar. La agricultura orgánica así se hace, es una prueba y error, Vamos a aplicar caldo sulfocálcico, a ver si controla esta plaga, si no, pues ponemos caldo visosa, caldo bordelés, y en fin. Vamos a ir viendo las concentraciones para ver cuáles son las que más se aplican a nuestros problemas, a nuestras plagas. Ya para terminar esta parte de orgánica, vamos a ver otros insecticidas que es a base de ajo, cebolla, chile, guerrilla, neem, ruda, canela. Excelente, todo lo conseguimos en la región y los que no conseguimos, pues no hagamos de ese para controlar insectos. Eso en general se hace mezclando 200 gramos de cualquiera de esos, de ajo, cebolla o de chile o de guerrilla, en 1 litro de alcohol. Se licúa todo y se deja reposar por 15 días en un frasco de vidrio. No se recomienda generalmente de plástico, donde no le dé la luz directa. Lo dejamos 15 días. Después de 15 días ya lo podemos utilizar a razón del 2%, o sea, 20 mililitros por litro de agua, o 400 mililitros por bomba de 2 litros. O sea, 1 litro nos va a servir para producir 50 litros, que es al 2%. Muy bien. Esto también se puede hacer con aceite vegetal no usado, en lugar de alcohol. Se licúa, aquí se deja reposar un poquito más de tiempo, 25 días. Se utiliza en la misma proporción al 2%, pero con una pizca de jabón, que sea detergente biodegradable, para no contaminar, para una mejor mezcla. O sea, el jabón va a hacer que se mezcle mejor el aceite con el agua. Todos los insecticidas orgánicos deben aplicarse o temprano o tarde, o sea, o antes de las 9, donde todavía no hay mucho sol, o después de las 5, cuando el sol ya se está metiendo. Hay que usar guantes y mascarilla, porque aunque no son tóxicos, sí son irritantes. Entonces hay un sinnúmero de productos que podemos usar para producir leche, carne o tomates, algunas vegetales, sin usar nada tóxico que dañe el suelo y obviamente también a nosotros. Vamos a hacer una comparación entre fertilizantes orgánicos y químicos, ventajas y desventajas. A ver, en primer lugar tenemos que en los orgánicos las opciones lenta y a largo tiempo. Ponemos composta y la voy a utilizar todo el año. En los químicos la opción es muy rápida y poco tiempo.
O sea, hay una explosión de producción, el forraje se pone verde muy rápidamente, pero en 2 o 3 meses ya no tiene efecto. Ventaja de los orgánicos. Los orgánicos se acumulan los nutrientes que enriquece el suelo, o sea, son acumulativos, cada vez se pone más rico el suelo, estamos enriqueciendo, aumentando la salud del suelo. Con los químicos, el efecto no es acumulativo de nutrientes, que a la larga empobrece el suelo, es la famosa desertificación, ahora que usarse tantos químicos, ya sea como insecticidas o químicos como fertilizantes. Estamos matando nuestro suelo, la vida de nuestro suelo. No contamina el ambiente, no contamina. Las puras cosas naturales. Lo que los químicos, una contaminación ambiental alta por la exhibición excesiva. Como se absorbe muy rápidamente, pero pues es muy soluble en agua y mucho se va en los mantos freáticos y finalmente al mar. Entonces hay una contaminación. Los orgánicos se hace con recursos nacionales y desechos y sus productos a bajo costo, de preferencia regional, lo que tengamos. Podemos producir bocacho, podemos ir en montaña, podemos ir supermagro, lo que tengamos. Y los químicos regularmente son importados por compañías transnacionales y generalmente se cotizan en dólares. En los orgánicos hay poca información acerca de la dosis. Es un juego de prueba y error. Vamos a aplicarle 1% de eso, a ver qué pasa en la planta. Vemos que si mató al hongo y no a la planta, perfecto. Que no mató al hongo, pues a echarle un poquito más, a ver hasta cuánto aguanta, en fin. Con los químicos hay mucha información de recetas de acuerdo al suelo y a la planta muy precisas. Es una ventaja para los químicos, pero bueno, las desventajas son también muy obvias. Difícil de conocer concentraciones e inconstante, porque depende del material con que se hizo. Rico de las heces del ganado pueden ser ricas o pueden ser pobres porque el animal comió un forraje de mala calidad, en fin. Y en los químicos, conocimiento exacto de la concentración inconstante. Sabemos que la urea tiene 46% de nitrógeno. Sabemos que el triple 17 tiene 17% de nitrógeno, 17% de fósforo y 17% de potasio en forma de P2O5 y K2O. Bajo contenido de nutrientes por peso y volumen. Hablamos del 1 o 2% de nitrógeno y así de fósforo, de potasio. Aquí hablamos de 46%, de 20%, de 60% de K2O de potasio en el cloruro de potasio, por ejemplo. Difícil de manejar, transportar y almacenar porque es mucho volumen. Aquí es fácil de manejar, transportar y almacenar. Y finalmente, estos fertilizantes orgánicos remineralizan los alimentos. Ahorita vamos a hablar posteriormente cómo los alimentos han perdido minerales por tantos usos de químicos y de fertilizantes desbalanceados que tienen además 1, 2 o 3 minerales. O sea, los químicos desmineralizan los alimentos. Esta es una gran ventaja para los orgánicos. Entonces, como vemos, tiene ventajas y desventajas. Pero al final de cuentas, esto es salud. Y esto es muy deteriorante para el medio ambiente y para la salud también del humano. Cada vez hay más problemas de cáncer y más problemas de salud en nuestras regiones y en nuestras comunidades. Veamos este estudio sobre el agotamiento de los minerales de los alimentos disponibles para nosotros de 1940 a 1991. Obviamente es la traducción del artículo en inglés. Aquí vemos los cambios de minerales en los vegetales desde 1940. Aquí vemos la gráfica de disminución del 0 al 100%. Son intervalos de 10%. El sodio en los alimentos ha bajado el 50%, o sea, tiene la mitad del sodio que tenía antes. El potasio, digamos un 15-20%. El fósforo, por la gran cantidad de fertilizantes fosfatados que usamos, ha subido, es el único que ha subido. El magnesio ha bajado un 20%. El calcio ha bajado un 40%. El hierro ha bajado. El cobre ha bajado. Veamos todo lo que ha bajado, porque estamos desbalanceando nuestro suelo, estamos aplicando muchos minerales en forma de urea, de superfosfato triple, de triple 17, que además tiene 2 o 3 nutrientes. Entonces la mayoría de los minerales se desbalancean y bajan. Por consecuencia, la comida que tenemos tiene menos minerales. Eso no pasa con los fertilizantes orgánicos porque le ponemos todos los minerales. Las heces del ganado tienen todos los minerales
polvo de piedra tiene todos los minerales que las plantas requieren en sus concentraciones adecuadas, como la naturaleza, cómo se desarrolla. Veamos este otro estudio realizado en la Universidad de Rutgers, Nueva Jersey, en Estados Unidos, sobre la desmineralización de los alimentos. Veamos los frijoles que tanto comemos en nuestros países latinos. Hablando de calcio, ha bajado la mitad si los cultivas orgánicamente, biológicamente, que convencional. De 96 viene siendo, aquí dice, equivalentes de minerales por 100 gramos a 47. En referente al magnesio, de 203 a 46, o sea, un 25%. Ha bajado 3/4 partes de manera convencional. El potasio, de 287 a 84. Es impresionante el sodio, la cantidad de sodio, de 69.5 a 0.8 por el desbalance mineral que estamos causando en los suelos. El manganeso pues no está reportado convencionalmente. El hierro, de 1585 a 19 en el frijol. O sea, ahora tenemos que comer mucho más frijol para llenar nuestros requerimientos de fierro que tenemos. El cobre, de 32 a 5. Veamos la espinaca, que es lo que come Popeye, ¿no? Para agarrar toda su fuerza en creación del hierro. De 1938 a 1. Ahora va a tener que comer 1938 veces más espinacas que hace 20, 40 años. Para tener la misma cantidad de fierro ingerido. El cobre, de 53 a 0. Y así lo que veamos, ¿no? El tomate, de 71 a 16 en calcio. De 49 a 13 en magnesio. El sodio, de 12.2 a 0, ya no hay sodio en el tomate de manera convencional. De 169 a 1 en el manganeso, en el tomate. Y en fin, es impresionante la desmineralización de los alimentos que finalmente nos va a causar una desmineralización a nosotros. A lo mejor es lo que la industria quiere, pues así nos va a vender suplementos minerales. Pero bueno, esos suplementos minerales no se van a absorber también como los minerales directamente que tomamos en nuestros alimentos. Bueno, con esta diapositiva terminamos la parte 2 del capítulo 3, suelos y su fertilidad, para después de un receso continuar con la parte 3 de este capítulo. Muchas gracias por haber escuchado este video. Yo soy Eduardo Guillermo Canudas Lara, especialista en manejo de forrajes y administración. Hasta luego.